Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Damos gracias al Dios vivo en esta hora. Vamos a estar compartiendo este video con todos ustedes y vamos a hablar de un tema muy importante, un tema en el cual sé que es de mucha bendición para todos nosotros. Y el Señor tiene cosas maravillosas, cosas grandes, poderosas para nosotros. Y debemos de adorar y glorificar al Señor. Y quiero compartir el tema principios espirituales en la enfermedad de Naamán. Aquí vamos a ver algunos principios espirituales en los cuales hoy en día también nosotros tenemos que aplicarlo a nuestras vidas y de mantenernos firmes ante la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y de que Él escucha la oración, el clamor, la necesidad de todo aquel que busca de la presencia de Dios, que cree de que hay un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios de autoridad, un Dios de dominio, un Dios de confianza, en el cual sana a los enfermos, sana todo tipo de enfermedad. Es un Dios amoroso, un Dios de amor, un Dios de pacto, un Dios de poder, un Dios que ha traído a la humanidad el Salvador, a Cristo el Señor, el cual está para con todos aquellos que tienen también muchas necesidades, tanto espirituales como físicas, como también materiales. Él es el Dios de pacto, el Dios que pacta con el hombre, el Dios que da vida y que la da en abundancia, el soberano Dios, aquel que envió a su Hijo amado Jesucristo para salvación de las almas. Tenemos algunos principios bíblicos, los cuales serán de mucha bendición para todos aquellos que se sienten enfermos, que tienen necesidades. Vamos a ver aquí en la palabra del Señor principios espirituales en la enfermedad de Naamán, y que asimismo hay muchas personas que están así. En esta historia de la vida de Naamán encontramos principios espirituales muy importantes que son aplicables en todas las situaciones difíciles que estamos enfrentando en nuestra vida. Son muchas de las cosas que están pasando en la humanidad y que debemos nosotros de aplicarlos a nuestras vidas. Sabemos todos la historia de Naamán, de cómo él pudo recibir la sanidad, y fue también por la obediencia. Vamos a ver en estos principios la obediencia de Naamán cuando obedeció, y de cómo él reaccionó también, viendo que era una persona importante en la sociedad, un gran jefe de gran ejército de Siria, en el cual era un hombre que lo miraban como un hombre de poder, el cual enfrentaba a los enemigos y lo vencía. En esta historia vamos a ver el primer principio de Naamán, y esto usted puede buscar en el libro de Reyes. Vamos a ver estos principios claros en los cuales nos da la palabra del Señor en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, en el verso del 1 al 14, ahí se registra esta historia. Es una historia también conmovedora, y de ver cómo Dios se glorifica, cómo Dios ministra, cómo Dios usa sus propósitos para levantar a aquel que clama delante de su presencia, y cómo la misericordia de Dios se manifiesta. Vemos en el principio, en el primer principio que nos muestra las Sagradas Escrituras, era que era un hombre que tenía autoridad. Era una persona de autoridad, el cual comandaba todo un ejército. El ejército de Asiria, en ese tiempo, un ejército que donde quiera que iba, acababa con todo. También él tenía poder, o sea, tenía poder en sus manos. Era una persona que ese poder no era meramente humano. Sabemos que Dios, usted va a ver aquí en estos principios, de cómo Dios usó al mismo Naamán para mostrarle a la humanidad de que Dios mismo es el que tiene el dominio y el control de todo ser humano.
y que Él le da fuerza, Él le da poder y lo usa para ser Él glorificado. Una de las cosas que también tenía Naamán era que era una persona de buenas influencias, porque se escuchaban los comentarios en el pueblo acerca de este gran hombre que lo tenían como un gran héroe, como un hombre de potencia, tenía buenas posiciones económicas, él vivía económicamente, no tenía necesidad. También Naamán era una persona de administración de las personas. Tenía también otra parte muy importante que era la admiración de todo ser humano en aquel tiempo, de cómo se escuchaba en los pueblos, que era un hombre que tenía mucho valor, un hombre de dominio propio, y que el rey confiaba en este Naamán, porque era un hombre de decisión, tenía buenas cualidades, era valeroso, en extremo, porque era la confianza número uno de ese reinado en ese tiempo, en el cual este rey confiaba en él. Pero, amados hermanos, vamos a ver lo que era la realidad de la vida en Naamán. Vemos algo muy importante. Dice, pero todo eso que tenía no era suficiente para poder vencer la lepra que padecía. Ante esa enfermedad, Naamán, el gran general de Siria, era importante. Él era muy importante, pero sin embargo, la lepra trae la debilidad de este hombre. Hombre valeroso, un hombre muy importante, un hombre valeroso en extremo. Llega el momento en que llega una enfermedad, llega la lepra sobre él. Hoy en día está actuando el cáncer, muchísimas enfermedades sobre los cuerpos. Hemos visto los virus, vemos las enfermedades que han venido en este tiempo, como el coronavirus y todo lo que le han seguido en secuencia, y de cómo pone al ser humano débil. Puede ser la persona más importante, puede ser presidente, puede ser un gran gobernador, puede ser el ministro más grande de la humanidad, pero como llegó el coronavirus y atacó a muchos hombres de Dios, y de cómo el Señor, confiando en Él dio la victoria y se llevó esa enfermedad. Vemos en Naamán de que él tenía la enfermedad de la lepra. En ese tiempo no había cura para esa enfermedad. Y vemos de cómo Dios es glorificado en este hombre usando a una muchacha la cual trabajaba en su casa. Esta muchacha estaba escuchando las situaciones que estaban pasando también con su amo, pero ella misma, sabiendo lo que estaba pasando, en un momento de conversación, entonces viene y habla con la esposa de Naamán. Le dice que había un profeta poderoso en Israel, el cual, si lo llevaban allá donde ese profeta, este hombre podía ser sanado, podía ser libertado de la lepra, y que ella confiaba de que podía suceder y que podía darle la victoria a este Naamán. Cuando vemos en este pasaje bíblico lo interesante que es poner la confianza en Dios y de los vasos que Dios se vale para poder glorificarse en una persona y demostrarle que fuera de él nada puede hacer. Porque, amados hermanos, ¿cuántas personas hoy en día
tienen muchas cosas materiales, o sea, viven materialmente cómodo, buenos puestos de trabajo, buenos salarios, posiciones materiales, amistades influyentes, pero no pueden hacer nada para arreglar la situación que están viviendo de enfermedad, de depresión, de rebeldía de sus hijos, de vicios, de cuantas cosas se están dando en la humanidad, tantas violencias, viendo jóvenes en diferentes ciudades, de cómo forman pandillas y de cómo van y destruyen a aquel que no está metido en problema, y de cómo roban, atracan y todas esas cosas que vienen sobre el ser humano. Y viendo que teniendo muchas posiciones, cuando llegan las enfermedades, cuando vienen situaciones sobre sus casas, depender humanamente de lo que está a nuestro alrededor no es suficiente. Hay que entrar en una dimensión de buscar genuinamente de la presencia del Espíritu del Señor, de buscar verdaderamente del Dios Todopoderoso, para que Él sea quien ministre y guarde nuestras vidas y nos llene de su gracia, de su favor y de su fuerza, y se lleve toda enfermedad. Amados, Naamán, al igual que nosotros, necesitaba la ayuda de alguien más poderoso que él. Y ese alguien es nuestro Dios. Ese alguien es aquel que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese alguien es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual es nuestro abogado, el cual es nuestro Rey, el cual es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es nuestro sanador, nuestro ayudador, es nuestra mano derecha. A Él es que hay que clamar, buscar a alguien más poderoso que nosotros. Ese es el Señor Jesús. Él envía su consolador. Él dice que clamemos a Él y Él enviará el consolador. Él les dijo a sus discípulos: me voy, pero no lo voy a dejar huérfano. Lo voy a dejar con el Consolador, el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu del Santo de Israel. Él está con nosotros como poderoso gigante. Él es el que nos guarda. Él solamente quiere que nos postremos delante de la presencia de un Dios vivo, de un Dios de poder, de un Dios de pacto, de un Dios que tiene dominio y control para defendernos. Amados hermanos, en el enfoque que estoy dando acerca de la vida de Naamán, vemos el segundo principio. Hay que poner atención a la voz de Dios. Fíjense que la sanidad de Naamán no comenzó en la clínica de un gran médico, no comenzó tomándose las medicinas más caras, sino que comenzó por las palabras de una humilde muchacha que servía a la esposa de Naamán. Fíjense el instrumento que Dios ha tomado para hacer una obra bien grande en este hombre. No era de Israel, no era un hombre del pueblo del Señor, pero en la casa de este hombre había una israelita, una hebrea, en la cual servía a Naamán, servía a la esposa de Naamán. Estaba allí, en aquella casa, y donde está un siervo, una sierva de Dios, donde pisan lo santo de Dios, hay una esperanza de vida. Donde pisa un hombre, una mujer de Dios, se ven los resultados tarde o temprano de que ha pisado el Rey de Reyes y Señor de Señores, usando sus instrumentos,
utilizando a aquellos que se ponen en las manos del Dios soberano para poder vencer la fuerza del mal y echar fuera las enfermedades y abrir los ojos espirituales al ser humano para que entienda que al que ha ido a su casa y que está morando en su casa sin darse cuenta es el Dios soberano, porque hay un santo, una santa de Dios en esa casa. Eso es lo que el Señor hace. Tomó a esta muchacha y dio la información. Pero vemos, amados hermanos, posiblemente Dios nos ha dado la solución por medio de personas que estamos menospreciando, que pensamos que no vale la pena tomar en cuenta. Imagínese una sirviente, una muchacha que para ello era insignificante, pero no sabían lo que portaba esa muchacha. Toda la historia poderosa de Israel, donde ella adoraba a su Dios. Ella adoraba el Dios de Eliseo. Adoraba a ese Dios que usaba a este profeta de una manera extraordinaria. Alabado sea el nombre del Señor. Quizá Dios te ha hablado por medio de tus padres o de alguien de tu familia. Quizá tú piensas que Dios solo obra milagros en las grandes iglesias de lujo, o menosprecia la iglesia de tu localidad, que sea pequeña o que tenga 10 miembros, 15 miembros. Así como Dios opera en una iglesia grande, así mismo opera en una iglesia pequeña. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está para darle poder, dominio y autoridad, para vencer la fuerza del mal, para echar fuera el cáncer, para echar fuera la lepra, la cual te está atacando, de la depresión, del orgullo, del menosprecio. Amados, Dios habla de maneras inesperadas. Tenemos que estar atentos a su voz en cualquier momento. Dios es lindo y maravilloso. Hay que ver y entender de que Él es el que tiene la última palabra en una persona. Él es el que determina lo que va a hacer contigo. Que aunque vengan levantamientos, vengan pruebas, luchas y dificultades, el Señor hace el milagro. Vemos que en el tercer principio que quiero enfocarle, vemos los milagros que no se compran. Porque una de las cosas que podemos connotar en el capítulo 5, verso 7 de Segunda de Reyes, es que Él fue con muchas prebendas. Él fue con dinero. Fue con todo lo mejor que podía presentársele a una persona que te iba a hacer un favor de esa índole. Él quiso honrar a Eliseo con dinero, o sea, con todo lo que llevaba Naamán. Con eso vivía Eliseo el resto de su vida. Pero este hombre, bajo la guianza y el poder del Espíritu de Dios que moraba sobre Eliseo, no tomó nada de eso. Dice que el rey de Siria estaba acostumbrado a obtenerlo todo comprándolo. Y de esa manera, amados, de esa manera, él lo tenía todo. Quería obtener el milagro para su general, el rey de Asiria. Imagínense con un solo hombre, con un profeta, un hombre de Dios, y que había todo un ejército en el cual iba para contra ese solo hombre, pero ese solo hombre tenía el respaldo del ejército de los ejércitos del Dios viviente, en carros de a caballos. Aleluya.
donde Eliseo supo la necesidad de este hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Y venir y simple y llanamente dar la palabra. Mientras el rey de Asiria estaba acostumbrado a obtenerlo todo, comprándolo, y de esa manera quería obtener también el milagro de su hombre principal, de el general Naamán. Muchas personas y hasta cristianos piensan que ofreciendo dinero a Dios van a obtener su milagro, pero eso lo único que demuestra es que su corazón no es recto, pues lo único que pueden ofrecerle a él es dinero y no su vida misma para honrar, para glorificar al Señor, como lo establece en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, verso 18 al 21, en el cual le invito a que usted luego tome un momento y comience a analizar lo poderoso que es Dios para aquellos que se rinden delante de su presencia para ser portavoces de la palabra del Dios viviente, para levantar, para restaurar, para dar vida a aquellos que andan sin fe y sin esperanza. Comprendamos muy bien algo. Dios no necesita nuestro dinero. No tratemos de comprarlo. De nada sirve pagar por oraciones a dar una ofrenda para tratar de que Dios obre un milagro. Aleluya. La palabra de Dios es clara para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Solo tenemos que creer en Él, como lo establece Juan en el capítulo 11, verso 40. Hay que creer en Cristo, creer de que Él es el Dios de los milagros, de que Él tiene el dominio y el control, de que Él es el que nos ayuda cada día para vencer toda fuerza del mal. Y quiero enfocar el principio número 4. Dios no obra como nosotros queremos, sino como Él decide hacerlo en nuestras vidas. Segunda de Reyes, en este capítulo 5, verso 8 al 12, vemos la postura de Naamán. Dice que Naamán se fue de la casa de Eliseo enojado, porque él pensaba que el profeta saldría rápidamente a atenderlo. Aleluya. Porque era el gran general, el famoso Naamán. No, había un hombre de convicción, un profeta de Dios, un hombre que solamente con mirar a una persona ya él sabía lo que había. Aleluya. Y lo que pensaba Naamán, que él lo iba a tocar y lo saldría a buscar, pero en lugar de esto, Eliseo le mandó un mensajero y lo mandó a lavarse en el Jordán 7 veces. El Jordán, que no era muy bonito, era un río que estaba lleno de lodo. Para Naamán era demasiado feo. Pero vemos, amados, que muchos cristianos somos como Naamán. Creemos que Dios tiene que hacer las cosas como nosotros queremos que las haga, como lo hablamos pensando que lo haría, y como no ha sido así, nos hemos enojado con Dios y con su iglesia. Hay que perseverar en el Señor. Creíamos que Dios, el mismo día que oramos, nos sanaría, pero no ha sido así. Creíamos que encontraríamos trabajo en el mes tal, por ejemplo en febrero, y que ya en marzo íbamos a estar trabajando. Muchas veces nos desesperamos. Dice que ya llega junio y no tenemos trabajo y nos enojamos contra Dios. Pero ¿quién te dijo que Dios hará las cosas como tú dices?
Hay muchos que les ponen parámetros a Dios. Le ponen fechas para que Dios cumpla con sus antojos. Pero Dios no es así. Dios es a lo inverso. Primeramente tú tienes que creer en Él y esperar pacientemente. Me gusta lo que dice David en aquel salmo. Pacientemente esperé yo a Jehová, y Él escuchó mi clamor, y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. O sea, Él entendió de que Él tenía que esperar en su Dios. Naamán no estaba esperando él estaba esperando un milagro automático, rápido, porque el profeta si venía y le ponía la mano se sanaba, pero ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era lo que Él estaba poniendo en la boca de su profeta para enviar a este hombre y usar a Giesi, el servidor del profeta, para que vaya y hablara con Naamán. Las palabras que fueron depositadas en su boca, la manifestara a este hombre para que fuera sano. Pero tenía que obedecer a esas palabras de ir al Jordán y sumergirse 7 veces para que fuera sano. El quinto principio y último, tiene que tener humildad y obediencia. Estas son las claves para tu milagro. Esa es la clave principal para todo ser humano, para todo aquel que le ha creído a Cristo. Hay que estar sometido a la humildad ante la presencia del Señor, en un despertar amplio de saber de que esperando en Él, obedeciendo en Él, va a haber tu milagro. Va a ver de cómo Dios se va a manifestar sobre tu vida y de cómo te va a llenar de su gracia, de su poder y de su fuerza para honrar y glorificar su nombre. Amados hermanos, ¿estamos o no estamos necesitados del poder de Dios? Eso le hicieron ver sus siervos a Naamán. Si le hubieran pedido una gran cosa, él lo hubiera hecho. Los mismos siervos de Naamán que le acompañaban, que estaban con él ahí en protección de este hombre, porque era un principal, era un hombre de honor, era un hombre de autoridad, un hombre de ejército, y él estaba con sus servidores que estaban ahí alrededor de él, y ellos mismos le estaban aconsejando, porque él se airó, él se enojó, se molestó, porque él pensaba que el profeta iba a ir a darle mucha pleitesía y abrazarlo y conversar con él. Y mira, Naamán, tú vas a recibir ahora mismo el milagro en el nombre de Jehová de los ejércitos, eres sano. No. Este profeta era con el Espíritu del Señor sobre su vida. Era un hombre lleno de autoridad y dominio del Dios viviente, el cual Dios le revelaba las cosas que estaban haciendo los enemigos para venir y enfocárselo a su rey. Dios es poderoso. Y fíjese muy claro lo que pasa con Naamán y estos siervos, que él en el momento, Naamán escuchó a aquellos que le servían. Sus siervos estaban allí, sus siervos le dieron palabras. Usted puede ahí entrar en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, y comenzar a leer toda esta historia y ver lo plasmado y lo maravilloso que es Dios para Él glorificarse, y también usar a estos que le servían a Naamán para darle la palabra y decirle que fuera y lo hiciera. Porque él comenzó a describirle otros ríos que podían ser mejor,
Pero no era era el Jordán que Dios quería que él vaya allí para él ser sano. Fíjense que aquí vemos algo muy importante en este principio. Y es que su fe, su humildad y su obediencia produjeron algo maravilloso en su vida. Quedó limpio como la piel de un niño. Quedó limpio como la piel de un niño. Porque él obedeció. Y también ahí automáticamente se manifiesta la fe. Porque si no hubiera visto fe de que iba a ser sano, él no hubiera sido sano. Pero se manifestó primeramente la humildad. Porque Dios usa otros canales, otros medios para nosotros poder recibir un impacto de la palabra de Dios, para así obedecer a ella y seguir hacia adelante, para ser sano física y espiritualmente, para levantar a otros que andan sin fe y sin esperanza. Aleluya. Sus servidores estaban sanos. Y Dios comienza a funcionar en este hombre en un proceso de estos 5 principios que vemos que Dios comienza a usar a una jovencita que era hebrea para manifestar la presencia de Dios en aquella casa, para mostrarle al rey y también a este Naamán que había un Dios vivo, un Dios de poder que estaba obrando en aquellos ejércitos y que moraba en los profetas de Israel, y que había un profeta en el cual ella mencionó en aquella casa para bendecir a este hombre y traer sanidad sobre su vida. Así, amados hermanos y amigos, hoy en día nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el Rey de Reyes, en el Dios de los milagros, así como hizo Naamán, que en medio de su revuelta, en medio de sus preocupaciones, de sus luchas y dificultades con esta enfermedad, el Dios del cielo, por él mantener lo que es la humildad, la obediencia y la fe ante la presencia del Dios viviente, recibió la sanidad en aquel momento que fue aquel gran río, y recibir esta sanidad. Hoy Dios quiere también hacerlo contigo. Si te sientes preocupado, a lo mejor tiene cáncer, a lo mejor tiene otras enfermedades pulmonares, estomacales, tiene alguna enfermedad física, el Señor está para sanarte. Él puede sanarte en esta hora. Solamente tú creyendo y escuchar esta palabra del Señor en un mensaje a tu vida, Dios puede hacer cosas maravillosas en esta hora ahí donde tú te encuentras. El Señor en este momento está sanando tus heridas. Espiritualmente, Dios está obrando en la depresión. Dios está obrando ahí en tu vida, quitando el enojo, el orgullo, quitando las contiendas, las diserciones, las violencias, el mal humor, quitando todas esas adversidades que son enemigos totalmente del alma de todo ser humano. Y que el Dios viviente lo que quiere levantarte, quiere restaurarte, quiere llenarte de su gracia, de su favor, para levantar a otros que están sin fe y sin esperanza. Ciudades que están atormentadas en este momento. Situaciones que se están dando de jóvenes que están en el crimen, que están haciendo y deshaciendo en la humanidad. Y que sabemos que hay fuerzas espirituales de maldad que están obrando sobre esas vidas. Pero el pueblo de Dios tiene que buscar la sanidad espiritual primeramente.
ser sanado nuestros corazones de toda raíz de amargura, de toda fuerza del mal que quiere oprimirnos. Buscar del Dios Todopoderoso para recibir el milagro el cual Dios quiere hacer en este día sobre tu vida, en este 4 de julio. La gracia y el poder del Espíritu Santo se manifieste a nivel mundial donde quiera que llegue esta señal. Enviamos la palabra de sanidad, enviamos la palabra de liberación, la palabra de exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores para poder vivir en el gozo pleno del Dios viviente. Donde quiera que haya guerra, que hayan rumores de guerra, en donde quiera que haya hombres pensantes que pongan su mirada en el Dios poderoso, hombres que están en ejército, que le pidan al Dios soberano de que le dé la victoria y que toda maldad que está oprimiendo a muchas naciones sean libertadas de toda maldad y de todo pecado en el nombre de Jesús de Nazaret. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor por Dios usar a aquella muchacha. Damos gracias al Señor por usar a aquellos siervos y usar al profeta para dar la palabra de sanidad sobre este hombre. El Señor también ha dado esta palabra y esta hora sobre muchos que están recibiendo sanidad física y espiritual ahora mismo. Persona sanada de cáncer, ahora mismo el Señor lo está sanando. Ha entrado directamente donde tiene alojado el cáncer y se lo ha llevado. Ha puesto tu corazón en fe, no dudando nada de que el Señor ahora mismo, el Dios de los milagros, lo ha hecho en tu vida. Y damos gracias al Señor porque Él te ha sanado. Aquel que se sentía atormentado, preocupado, su mente, muchos dardos del enemigo entrando a su mente, y ahora siente el gozo del Señor, ahora mismo siente la liberación, siente la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Adórale, bendice su nombre. Porque para un propósito poderoso Dios te tiene sobre la faz de la tierra. No simple y llanamente para que esté en una iglesia sentado, sino para que comience a dar fruto al 100 por 1 y traiga avivamiento, poder y unción y liberación sobre las almas a nivel mundial. Dios es lindo y maravilloso. Y damos gracias al Señor por la sanidad que Él ha traído en este día. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Y elevo ahora este clamor delante de la presencia de Dios para finalizar. Señor Dios y Padre bueno, gracias te damos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos y amigos, en el cual lo invitamos a que compartan este video para edificación de las almas. Te pedimos, soberano Dios, de que tú sigas sanando, restaurando, que tú sigas fortaleciendo las almas que están mirando este video, que tú ministres sobre sus vidas, que tú una los matrimonios, que tú una, Señor, los hijos con los padres con los hijos, que haya unidad sobre los hogares, que haya unidad, oh Dios mío, sobre las iglesias, sobre los ministros, sobre todo, oh Dios mío, tu pueblo sea fortalecido a nivel mundial, que haya una revolución espiritual donde quiera que pisen las plantas de nuestros pies, haya una esperanza de vida y tú traigas sanidad y liberación sobre las almas para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tú eres el que nos da esta victoria, estas actitudes que nos llevan a la bendición. Buenas actitudes en las cuales, por medio de la obediencia y la humildad y la fe, traen sanidad sobre tu vida en esta hora. Que Dios te bendiga grande y abundantemente. Yo soy tu hermano y amigo, el pastor Roberto Coronado. Que Dios te bendiga grande y abundantemente.
Bendiciones.